Hechos capítulo 9. Conversión de Saulo. También lo podemos ver en Hechos 22, 6 al 16 y 26 del 12 al 18. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Nota: Pablo creía realmente que él estaba haciendo las cosas correctamente. Cierto número de celotes del Antiguo Testamento, como Elías, véase primer libro de Reyes 18:40, usaron la violencia para purgar a Israel de toda falsa religión. Versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nota: Saulo no estaba solamente persiguiendo gente, se estaba oponiendo a Cristo. Véase Mateo 25, 40 al 45. Versículo 5. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nota: el aguijón es una vara aguzada en la punta que sirve para hacer avanzar a una pareja de bueyes. Esto significa que ya Pablo sentía alguna preocupación por las terribles cosas que estaba haciendo. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Nota: la dramática conversión de Pablo es considerada por muchos como una de las dos pruebas más grandes de la validez de la religión cristiana, siendo la otra la resurrección de Cristo. Estos dos acontecimientos claves constituyen el fundamento en que se apoya el libro de los Hechos. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Nota: Ananías estaba comprensiblemente renuente a obedecer el mandato de Dios, pero el mensaje era tan claro que no tuvo más remedio que ir. Versículo 15. Versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nota: cuánto le es necesario padecer. El llamado al ministerio es agridulce. Véase cómo Pablo describe más tarde el ministerio en 2 Corintios 4 del 7 al 12. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nota: seas lleno del Espíritu Santo. Generalmente se está de acuerdo con que Pablo se había convertido 3 días antes de encontrarse con el Señor, versículos 1 al 9. Esta experiencia representó entonces, junto con su encomienda apostólica, bautismo inicial de Pablo con el Espíritu Santo. Véase la nota A1.5, versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Nota: este es el primero de los 3 relatos que aparecen en los Hechos sobre la conversión de Pablo. Véase 22 del 6 al 21 y 26 del 12 al 18. Saulo predica en Damasco. Versículo 20.
Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Nota, riqueza literaria, predicaba. Publicar, decirlo ampliamente, propagar, proclamar públicamente. Exhortar, clamar con voz clara, comunicar. El heraldo tiene el deber de hacer el anuncio público de un mensaje oficial y de emitir cualesquiera demandas que el mensaje conlleve. El heraldo cristiano debe proclamar el mensaje de salvación por medio de Jesucristo y emitir un llamado al arrepentimiento y a recibir el perdón de los pecados. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaban Jerusalén a los que invocaban este nombre y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Nota, el mayor oponente de la iglesia se convirtió en su más grande defensor. Saulo escapa de los judíos, versículo 23. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Nota, pasados muchos días. Pablo estuvo en Arabia durante 3 años después de su conversión, véase Gálatas 1:18, y parte de este tiempo lo pasó en Damasco, versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Nota, Barnabás significa hijo de la consolación, lo cual describe adecuadamente su ministerio aquí, al reunir a Pablo y a sus anteriores víctimas. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Nota, Pablo evidentemente habló en la misma sinagoga donde lo había hecho Esteban. Véase 6:9. Los papeles se han invertido ahora, al transformarse Pablo en blanco de la maligna persecución. La predicción del versículo 16 ha comenzado a cumplirse. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nota, riqueza literaria, fortalecidas. Un llamamiento a brindar ayuda, consolar o animar constituye una presencia fortificante, alguien que da sostén a quienes claman por ayuda. Consuelo puede venir a nosotros por medio del Espíritu Santo y de las Escrituras, Romanos 15:4. Curación de Eneas, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Nota, Lida, conocida hoy como Lod, era una pequeña villa al oeste de Jerusalén en camino hacia Jope. Veas el versículo 38. Versículo 33. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Nota, Eneas fue objeto de una gran bendición, pero en el versículo 35 indica que la sanidad se realizó realmente para traer muchos a Cristo. El milagro constituyó una señal. Viajes misioneros de Pedro. En Hechos 8:14 al 25 y 9 al 32 al 10:48 se relatan 2 de estos viajes. Dorcas es resucitada. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Nota, Jope está exactamente al sur del moderno Tel Aviv. Versículo 37. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó,
Le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor.